Ejemplo 13,5. Tenemos un cilindro de 115 gramos y sospechamos que es aluminio. Entonces tenemos la masa. Masa, pongámosle masa incógnita, masa X. Es 115 gramos. Lo calentamos a 80 grados Celsius. Y después lo sumergimos, o sea, es decir, el cilindro lo sumergimos, la temperatura inicial de X, cuando lo sumergimos estaba a 80 grados Celsius. Lo sumergimos a un calorímetro, la masa de agua era 250, al cual la temperatura inicial del agua era 20 grados Celsius. Entonces, después de mezclar y esperar cierto tiempo, ustedes vuelven a meter el termómetro y miren que la temperatura final, es decir, la temperatura de equilibrio, es de 25,4 Celsius. La pregunta ¿es de aluminio? Bueno, para saber si es de aluminio, tenemos que encontrar entonces la capacidad calorífica de ese material X. Si la capacidad, bueno, mejor dicho, si el calor específico de ese material X es el mismo que el de aluminio, efectivamente es aluminio. Entonces, planteemos conservación. Calor de la sustancia X tiene que ser igual al calor de agua. Y como está aislado, eso tiene que ser igual a 0. Fórmula. Calor de X es masa de X por la capacidad calorífica de X, bueno, por el calor específico de X, perdón, por la temperatura final menos la temperatura inicial a la cual estaba ese bloque llamado X. Más calor de agua, masa de agua, capacidad calorífica de agua, por la temperatura final, que tiene que ser la misma que la del otro, menos temperatura inicial de agua. Esto lo igualamos a 0. Entonces, para saber si es aluminio, vamos a despegar el calor específico Cx. Si el calor específico Cx me da igual al tabulado en la teoría o en la literatura, efectivamente es aluminio. Entonces despejo. Obtengo que masa de X por C por X, T final menos T inicial X, es igual, eso pasa al otro lado a restar. Por tanto, recuerden, yo quiero despejar el calor específico Cx, donde X representa la incógnita. Pues bueno, tengo la par la masa X y el cambio de temperatura multiplicando. Por tanto, pasa al otro lado a dividir. Por tanto, ya sé cuánto vale la capacidad calorífica de X. Bueno, el calor específico de X, perdón. Sustituyo valores. Es decir, menos masa de agua. La masa de agua era de 250 gramos. Por capacidad calorífica de agua, 4186. Eso está bien tabulado en todo lado. La del agua siempre es 4186. Por temperatura final.
yo me di que la temperatura final era 25,4. Menos temperatura inicial del agua. El agua estaba a 20. Entre masa de X, 115 gramos. Eso es el cilindro. Por temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final, 25,4. Y el X estaba a una temperatura de 80. Por tanto, el calor específico de esa variable, de ese cilindro desconocido, es de menos 250 por 4186 por 25,4 menos 20, 115 por 25,4 menos 80, 900 julios entre kilogramos grados Celsius. De hecho, si ustedes se van a la tablita de valores tabulados, efectivamente vean que el aluminio es de 900. Por tanto, efectivamente es aluminio.